Muy bien. Buenas tardes, estimados hermanos. Bueno, tarde, noche, ya casi. Estamos una vez más a través de el Facebook de la Iglesia Bautista Ministerio Comunidad Activa, transmitiendo para dar un mensaje, para dar la palabra de Dios para nuestras vidas una vez más. Esta vez vamos a transmitir otra vez el mensaje que dimos en el templo de manera presencial. Vamos a compartirlo para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estar por diferentes motivos, ¿no? Así que bueno, es un tema que, a ver, para el año que viene, para este año que va a comenzar, ya estamos prácticamente saliendo de este año, y más allá de que muchos dicen, bueno, por fin se va este año, más allá de todo, creo que todos los que hemos recibido de una u otra manera el cuidado, la protección y la bendición de Dios, debemos dar gracias por este año, debemos dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aquellas personas que lamentablemente sufrieron pérdidas, aquellas personas que lamentablemente o la pasaron mal a causa de esta enfermedad, a causa de este virus, aún así, den gracias a Dios por la vida de ustedes, aún así, den gracias a Dios porque la vida continúe, porque el Señor sigue siendo el Señor, Dios sigue siendo Dios, a pesar de todo lo que haya sucedido, de todo lo que haya pasado. Eso es importante remarcarlo. Dios no es menos Dios por las circunstancias que nos pasen. Dios no es menos Dios porque la muerte haya llegado o no haya llegado. Simplemente el Señor está mucho más allá de eso, está mucho más allá de lo que podemos comprender y entender. Así que esta es una reflexión que yo quería hacer como para comenzar el tema de hoy, que es justamente el tema de los desafíos, el temor a los desafíos y cómo el Señor todo el tiempo, constantemente nos está desafiando hacia nuevas cosas, a salir de nuestra zona de confort, a salir de todas esas cosas que ya conocemos y que hacemos de taquito, porque el Señor dice, bueno, justamente ya lo sabés hacer y por eso te estancaste, porque te confiaste en eso, porque te sentís seguro y nunca te animás a dar un paso más, porque a veces nos confiamos justamente, nos confiamos en nuestra situación, nos confiamos en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en lo que tenemos o no tenemos, y perdemos nuestra confianza en el Señor. Y esto es algo que puede redundar, puede ser muy pero muy peligroso para nuestra vida espiritual. El Señor espera de nosotros una confianza total. El Señor espera de nosotros que confiemos de Él. A ver, ¿cómo puedo decirlo? Lo que se llama la confianza ciega, ¿sí? Cuando uno dice, el Señor me dijo y yo lo hago porque Él me dijo y aunque no sé, ahora vamos a ver que aunque muchas veces no sabemos qué es lo que viene, ahí está el asunto. Debemos obedecer. Debemos simplemente obedecer. Así que el tema de hoy, bueno, es el temor a los desafíos. Terminando un 2020 con todas las dificultades que todos ya sabemos. Terminando un 2020, insisto, algunos con pérdidas irremediables, o algunos con pérdidas que sí son remediables, pero que les va a costar mucho recuperarse, o les va a costar mucho volver a estar como estaban antes, o mejorar. Pero más allá de eso, el 2021 plantea ya en sí mismo un desafío. Un desafío si lo ponemos a nivel mundial, de cómo va a seguir la pandemia, de cómo va a seguir este virus, de que si la vacuna va a ser efectiva, no va a ser efectiva, de que si sirve, de que si no. Aflojemos con todo eso y entendamos que estamos en las manos de Dios, que bueno, la medicina hará su parte, tiene que hacer su parte, la ciencia hace su parte y debe hacer su parte y está bien que lo haga, pero por sobre todas las cosas, estimados hermanos, confiemos en el Señor, que el Señor nos trajo hasta aquí y nos va a seguir acompañando, más allá de toda vacuna. Insisto, yo no estoy contra las vacunas, simplemente estoy diciendo que nuestra confianza principal no puede estar ahí, sino que debe estar completamente en el Señor, más allá de lo que nos vacunemos o no. El Señor nos ha librado hasta ahora y va a seguir acompañándonos y va a seguir protegiéndonos y va a seguir dándonos más y más de su gracia mientras estemos en este mundo.
Así que esta palabra es para que lo tomes, para que tomes mucha más confianza en el Señor todavía, para que tomes mucho más fuerza en el Señor todavía y de cara al año que va a comenzar, entiendas que cada desafío es una oportunidad que el Señor pone para que podamos madurar, para que podamos avanzar, para que podamos entender. Eso es muy importante. Así que en cada desafío también hay algo, ¿no? Que a veces sabemos y a veces tenemos que descubrir, pero en cada desafío hay algo que el Señor quiere mostrarme. Quizás quiere mostrarme algo que esté fuera de mí, o quizás quiere mostrarme algo que esté en mí. Quiere mostrarme algo de mí, quizás. ¿Sí? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Para esto vamos a buscar en Génesis 12. Vamos a ver en esta palabra tres historias diferentes. Y estas tres historias tienen que ver justamente con la misma temática, con el tema de los desafíos, del temor a lo desconocido, con esto de confiar en el Señor, ¿no? Sin confiar en nosotros mismos muchas veces. Vamos a ir desarrollando esta prédica de una manera sistemática, ¿sí? Génesis 12, del 1 al 9, léanlo conmigo por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La primera orden del Señor, vete, sal de ahí, sal de donde estabas, insisto, de ese lugar de zona de confort, de ese lugar que ya conoces, de ese lugar en el cual vos te desenvolvés con soltura, porque claro, ya como que la tenés clara ahí, ¿no? Pero llega un momento que ese mismo lugar de comodidad y de conocimiento hace que ese sea tu pequeño mundo, cuando no es verdad. Que ese sea tu lugar, un lugar donde te encerrás, un lugar donde vos te autoconvencés de que todo va a estar bien si te mantenés ahí. Y lo que eso hace es que no puedas avanzar, es que no puedas desarrollarte, ni como cristiano ni como persona, que no puedas aspirar a más, que no quieras aspirar a más. ¿Por qué? Porque comienza a intervenir otra palabra interesante que es el miedo, el temor. No, pero si salgo de acá, de esto que yo conozco, ¿qué va a pasar? Y si lo que está ahí adelante no me conviene, y si lo que está ahí adelante no me gusta, y si lo que está ahí adelante yo no puedo, yo no sé, todas preguntas que nos hacemos, ¿no? Y si lo que está ahí adelante es algo que no puedo manejar, porque esto que yo conozco lo manejo bien, acá sí me siento, pero justamente Dios nos está llamando y mucho más en este tiempo, así como le dijo aquí a Abraham, vete de tu tierra, vete, vete de ese lugar. Y yo pregunto, ¿Abraham estaba mal en este lugar? ¿Será que Abraham estaba incómodo en este lugar? Si no, no, todo lo contrario. Yo creo que Abraham estaba bien cómodo, que Abraham tenía todo lo que necesitaba en ese lugar, estaba bajo el amparo de su familia, a su vez tenía sus bienes, que eran muchos, que eran bastantes. Era la tierra que ya conocía, era una cultura que él ya conocía, estaba, insisto, bajo el amparo de sus parientes, que a veces esto, ojo con esto, ¿no? A veces desplazamos a Dios, ¿no? Por nuestros familiares. Y eso tampoco Dios se lo puede permitir. Entonces vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? Vete a dónde? A la tierra que te mostraré. Qué incierto este llamado, ¿no? Qué enigmático este llamado. Dios le dice a Abraham, vete, y si Abraham le hubiese preguntado a dónde, a donde yo te mostraré. No preguntes más, yo te dije que te vayas. Qué situación difícil, qué situación realmente que requiere de mucha valentía. Abraham en ese momento tenía que tomar una decisión súper, pero súper importante. Era la decisión de decir, agarro, a ver, todos mis bienes, mi familia, mis criados, porque tenía criados, todo lo que tengo y parto a un lugar incierto que no sé cómo va a ser, si va a ser mejor o peor que este. Ahora vamos a ver que, bueno, Dios le da una pauta de que va a ser mejor, ¿no? Pero parto, pero me voy, sin, a ver, a ver, fue un pedido de Dios de obediencia a Abraham muy, muy especial. No sé si nosotros estaríamos preparados, deberíamos, claro que sí, pero eh,
cabría preguntarnos en este momento, ¿estaría yo preparado para una orden así de Dios? Vete, ¿a dónde? A un lugar que yo te mostraré. ¿Seríamos capaces de obedecer? ¿Seríamos capaces de decir, Señor, confío en ti de una manera tal que yo sé que a donde vos me mandes, yo sé que voy a estar bien? Yo sé que mi familia va a estar bien, yo sé que mis bienes van a estar bien. ¿Seríamos capaces de tener esa clase de confianza en el Señor? ¿O preferiríamos decir, no, es más cómodo quedarme acá? Es mejor, a ver, mejor pájaro en mano que 100 volando, dice el dicho, así que mejor me quedo con lo que tengo y lo que yo conozco y ya, ¿no? Sigue diciendo el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, Dios le dice vete a un lugar incierto, pero a la vez le dice algo más. Le hace una promesa: yo te bendeciré. Vete, porque ese lugar donde yo te envío es un lugar de bendición. Vete, porque ese lugar desconocido es donde yo realmente voy a hacer que tu vida, tu relación conmigo, le dice Dios, se desarrolle de una manera especial. Todo esto tiene que ver con esto de salir. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto nos alcanzó hasta nosotros. ¿Por qué? Porque de hecho de este Abraham vendría más tarde a través de Jacob, las 12 tribus, vendría esa nación grande que Dios le promete. Ahora vamos a seguir leyendo. Dios le promete descendencia, ¿no? Y de acá también había algo que Abraham tenía que confiar mucho. Vamos a leerlo. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham, ¿no? 75 años. Para colmo no era ningún pibe Abraham. No era un jovencito. Generalmente cuando somos jóvenes somos más aventureros, ¿no? Somos más arrojados, más. En cambio, cuando ya tenemos cierta edad, es como que la vida nos ha enseñado a ser más precavidos, ¿no? Como que la vida nos ha enseñado a tomar las decisiones con más calma, porque generalmente nos hemos equivocado bastante, generalmente ya conocemos los que son los fracasos, generalmente entendemos que dar pasos a la ligera nos puede salir muy caro, en todo el sentido de la palabra, ¿no? 75 años y Dios le dice vete. Pero no se lo dice así nomás, vete porque yo te bendeciré. No solamente te bendeciré, sino que serás tú de gran bendición. Qué gran promesa. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Somos injertados en ese olivo que es Israel, nosotros, el pueblo de Dios. Por lo tanto, esta bendición nos alcanza a nosotros también. Dice el 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Obviamente, dentro de lo que acabamos de leer, hay algo que Abraham no hace del todo bien, que es llevar ¿a quién? A Lot, su sobrino. Porque Dios le dijo a él que se fuera, no le dijo que se lleve a nadie, todo lo contrario, le dijo vete de tu tierra y tu parentela. Y de hecho, Lot era un pariente de él, debió haberlo dejado, ¿no? Pero tenemos esa tendencia de querer cargar con nosotros cosas del pasado o querer cargar con nosotros cosas que ya no nos corresponde cargar. Y las llevamos en este peregrinaje, en este caminar con el Señor como si nos hicieran falta, o porque quizás creemos que es una parte de ese pasado que necesitamos, y no es verdad, porque en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas, y Él quiere que sean hechas nuevas. Cabe recordar aquellas palabras del Señor Jesucristo: nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, porque el remiendo nuevo, esa tela nueva rompe todavía más aquel vestido viejo. El Señor no vino a remendar nuestras vidas, vino a hacerlas completamente nuevas. Por lo tanto, vemos aquí, perdón, que Abraham se lleva a Lot, lo cual si seguimos leyendo la historia de acarrea grandes problemas,
De hecho, todo aquello que hacemos en desobediencia, todo aquello que hacemos sin consultar a Dios, todo aquello que hacemos basados en nuestra propia, a ver, nuestro propio criterio, que muchas veces difiere mucho del criterio de Dios, nos va a traer graves consecuencias. Así que salir significa salir y abandonar todo aquello que ya no pertenece a este presente ni a este futuro, sino que pertenece al pasado. Dice el 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, que quiere decir casa de Dios, ¿no? Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Qué interesante, Dios le promete una gran descendencia. No solo bendición de toda la clase de bendición que se te ocurra, la espiritual, la material, sino la bendición, una de las bendiciones más grandes que podamos tener, ¿no? La de tener un hijo, o la de tener hijos. Tremendo que uno tenga que decir esto en medio de lo que acaba de pasar ayer, ¿no? Se pretende legalizar la muerte, se pretende legalizar el asesinato, se pretende legalizar una especie de genocidio como nunca antes visto. Pero eso es harina de otro costal, ya hemos hablado de eso. Pero Abraham, vamos a remarcar, yendo al tema de los desafíos, cuando Dios le plantea este desafío, porque lo que Dios hace es plantearle un desafío a Abraham, Abraham no esquiva el bulto, como se dice, no comúnmente. ¿Qué hace Abraham? Obedece. No por nada se le dice a Abraham el padre de la fe, porque evidentemente se necesita mucha fe, mucha confianza en el Señor para obedecer de esta manera, y eso espera Dios de cada uno de nosotros. Que dejemos ya de comportarnos como nenes malcriados, que dejemos ya de cuestionarlo todo, que dejemos ya de ser incrédulos y comencemos realmente a obedecer al Señor. No sé si entiende lo que quiero decir. Realmente quiere decir que quizás hasta ahora hemos obedecido algunas cosas, aquellas que quizás sentimos que nos convienen o que podemos hacer, pero cuando Dios nos plantea estos desafíos, quizás nos echamos atrás y preferimos estar en la comodidad de las cosas que conocemos. Dice aquí algo también muy pero muy interesante, y quiero remarcarlo, que Abraham construye no uno sino dos altares. En todo momento reconoce Abraham con quién estaba tratando. Abraham estaba tratando con el mismo Dios. Por lo tanto, él sentía en todo momento que le debía honra, que le debía adoración, que le debía sacrificio. Que ese Dios todopoderoso que él no conocía mucho, pero que le había prometido esa bendición tan grande y que le había prometido descendencia, aunque su mujer, Saraí o Sara, aunque su mujer era estéril. Todos sabemos la historia. Pero ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que quiere revelarse en nuestra vida, el que hace posible los imposibles. No porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos buenitos o malos, sino porque Él, nuestro Señor, tiene planes, propósitos ya establecidos por Él. Y nosotros simplemente tenemos que decirle: Señor, acá estoy, me uno a tus planes, me uno, acepto el desafío de seguirte. Yo recuerdo, vuelvo a decir, esto lo dije varias veces, pero me encanta remarcarlo, cuando Jesús llamó a sus discípulos, solo le dijo: sígueme, solo le dijo: sígueme. Y ese sígueme era un desafío, era un gran desafío. Hoy el Señor nos está diciendo: sígueme, vete de ese lugar de comodidad, y hay cosas nuevas y diferentes y más profundas todavía que podés hacer y que yo quiero que hagas. Pero obviamente Dios está llamando a hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que no tengan miedo, hombres y mujeres que confíen en Dios,
que reconozcan quién es Dios, que hagan altares de adoración a Dios, reconociendo y creyendo. Por eso les decía que para este 2021 que comienza, eh, tengamos una mirada de fe, no negando la realidad, no hablo de eso. Hablo de ver la realidad tal cual es, sabiendo que nuestro Dios es más poderoso que toda realidad, nuestro Dios es más poderoso que todo problema, y que en el medio de toda esta tremenda confusión, ahí es donde más útil somos en las manos de Dios. Y ese ya es un gran desafío también, ponernos realmente en las manos de Dios y que el 2021 sea el año del servicio, sea el año del compromiso. Más allá de que estuve investigando y escuchando en todas, prácticamente en las iglesias de todo el mundo, está sucediendo, de muchos hermanos y hermanas en la fe que se han quedado atrás, que se han quedado atrás, que esta pandemia logró lo que no, a veces no lograba ni el enemigo, que es amedrentarlos, achancharlos, enfriarlos, que se vuelvan atrás. No mires el 2021 con esta perspectiva, sino todo lo contrario. Si Señor, yo voy a fortalecerme en ti, yo te voy a creer, voy a ser como Abraham, con que no sabía a dónde lo mandabas, él aceptó el desafío, él dijo, sí, Señor, yo voy, tomo todo lo que tengo, lo arriesgo todo. De hecho, ese lugar donde empezó a caminar Abraham no era un lugar fácil, como siempre era un desierto, como siempre. Era un lugar inhóspito, era un lugar que no lo trataba bien, pero a veces es necesario pasar por esos lugares para entender muchas cosas de los demás y de nosotros mismos, y principalmente para entender muchas cosas de Dios. Ese Dios que es todopoderoso, insisto, que no es una estampita, que no es una estatua, que es el Dios vivo, el Dios que todo lo sabe. Cuán poderoso nuestro Dios. Pero muchas veces hay un mar de dudas. Segundo punto, vamos a buscar en Éxodo 14. Éxodo 14, historia muy conocida también. Pero como les dije, vamos a ver tres historias que tienen la misma orientación. Éxodo 14, versículos 10 al 16, vamos a ponernos en contexto, es cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto. Cuando cuando Dios, perdón, a través de Moisés saca a su pueblo, lo liberta, a su vez pone a su pueblo en una encrucijada, porque lo hace marchar directamente hacia un lugar sin salida, porque cruzar el Mar Rojo no era algo sencillo, ni nadando era sencillo, ni siquiera en barca sería sencillo, me imagino. Y Dios los pone en esa encrucijada, pero ¿por qué Dios los pone en esa encrucijada? Porque justamente Dios tenía que darles una gran lección, tenía que enseñarles, tenía que quitar ese corazón de esclavo de ellos, tenía que quitar esa tremenda incredulidad que había en ellos, porque Dios los conocía. Entonces, a ver, esa situación también, Dios les hace la promesa de la tierra prometida, ese lugar que fluye leche y miel, y de repente qué difícil se hace creer cuando de un lado está el mar y cuando del otro lado está el ejército que me quiere matar. Yo entiendo, qué difícil se hace creer ahí, ¿no? Bueno, difícil, depende. Depende cómo está tu fe. Depende de cuánto reconoces a Dios o cuánto conoces a Dios. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Vamos a leerlo, a ver. Éxodo 14, del 10 al 16 dice así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y sí, miedo tendrían, quizás yo también seguramente tendría miedo. Veo un terrible ejército ahí armado y un pueblo desarmado sin saber pelear. Los veo con un odio terrible, con unas ganas de matar terrible, que yo creo que cualquiera de nosotros tendríamos miedo. El problema no es tener miedo, porque a veces tenés miedo. El tema es sobreponerse al miedo.
El tema es que el miedo no sea más grande que tu fe, insisto. Recuerdo aquella anécdota que le preguntaron, una vez estaban condecorando a un sargento en la Segunda Guerra Mundial, y mientras lo condecoraban con la medalla al valor y al honor, el que le ponía la medalla dijo, bueno, esta medalla es para un hombre valiente, para un hombre que no tiene miedo, para un hombre que supo dar batalla y que no se amedrentó y decía todo eso, ¿no? Y bueno, el sargento lo miraba y cuando le dieron la palabra, él dijo, perdonen que lo contradiga, dice, no es que yo no tengo miedo, en el medio de la batalla tengo un miedo terrible. Las balas te cruzan por todos lados, explotan bombas al lado tuyo. Dice, ¿cómo no voy a tener miedo? Dice, lo que realmente se debe valorar de un hombre es que se sobreponga a ese miedo, que sea capaz de vencerlo. Porque a veces el peor enemigo es el miedo, el que te paraliza, el que te hace ver las cosas negativamente, el que te hace desconfiar, el que te hace perder de vista quién es Dios, el miedo. ¿No? Vamos a seguir leyendo el 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Por lo que has hecho así, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Wow. Acá vemos claramente cómo hay un pueblo que se negaba a la libertad, que se negaba a creer en Dios porque Dios les había... O sea, ellos ya habían visto las plagas, habían visto la nube de fuego, habían visto un montón de cosas poderosas de parte de Dios, pero ni aún así podían creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el miedo mezclado con su corazón esclavo, y a ver, cuando yo digo corazón esclavo, si yo lo traspaso, en otras palabras, es el amor al pecado, el amor a la antigua vida, el no querer salir de ahí, el llevar conmigo esas pasiones que ya no me convienen, pero las tengo conmigo porque todavía me gustan, o porque me crea inseguridad dejarlas, cuando lo que realmente Dios quiere es que las deje, y este pueblo no lo había entendido. Le estaba diciendo a Moisés y le estaba diciendo a Dios, principalmente, ¿para qué nos trajiste acá? Esta es la libertad que vos nos diste, morir acá en el desierto. ¿No nos hubiese sido mejor ser esclavo de los egipcios? Miren qué razonamiento, ¿no? Pero no los critiquemos. Muchas veces nosotros no somos así. Ay, Señor, ¿para qué? Mirá cómo yo te sirvo. Ay, Señor, mirá lo que me pasa al final. Y mirá aquel que no va a la iglesia y le va mejor que a mí. Y nos empezamos a comparar, ¿no? Y nos empezamos a quejar y nos achanchamos y nos volvemos atrás. Y ofendemos a Dios, que eso es lo peor. Ofendemos a Dios. Aquí ellos, en vez de engrandecer a Dios, estaban engrandeciendo al ejército del faraón y al faraón. Estaban diciendo, en otras palabras, que aquel ejército del faraón era más poderoso que Dios y que para ellos ya no había salida, que estaba todo perdido. Situaciones que en la vida a veces nos suceden. Esto de creer que a veces está todo perdido, ya está, yo ya listo, ya me equivoqué o ya estoy en esta situación, de acá no me puede sacar nadie, cuando Dios nos plantea desafíos, ¿no? Dice el 12, el 13, perdón, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Acá hay algo para remarcar de suma importancia. Lo primero es el no temer, no temáis. Y el segundo es estar firme. ¿Sí? Estar firme quiere decir no claudicar, no irse para atrás, no desmayar, no volverse al pecado, no volverse a la antigua vida, mantenerse firmes en la oración, en el estudio de la palabra, congregándonos a pesar de lo que venga.
Yo no me canso de decirlo porque pruebas van a venir y van a venir siempre, y muchas. Pero hay que estar firmes. Esto es lo que Moisés les dice de parte de Dios. Primero no teman y estén firmes, porque este ejército que ustedes ven, nunca más lo van a volver a ver porque hoy Dios va a glorificarse. Y acá está otra parte interesante. Todo lo que sucede en la vida es porque Dios quiere glorificarse de una manera u otra. Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar su bondad, Dios quiere mostrar su misericordia, Dios quiere mostrar que realmente Él defiende a sus hijos. Y Él es el que nos defiende. No importa el ejército que haya adelante, no importa cuántos enemigos vengan por tu vida, Él es el que te defiende. Dice, Él peleará por nosotros. Esto tomarlo de una manera especial en este tiempo, encarando al 2021 con esta premisa, que Él peleará por mí. Él peleará por mí. Que no se trata de mis fuerzas, ni de mi inteligencia, ni de mis recursos, ni de mi dinero, que no se trata de nada de eso, se trata de que Él está conmigo y de que Él va a pelear por mí. Que yo simplemente tengo que descansar en Él, que simplemente tengo que creerle, que tengo que dejar de desear ser un esclavo, que tengo que dejar de mirar hacia atrás, que tengo que olvidarme de Egipto de una vez por todas, que tengo que dejar de creer que yo ahí estaba mejor, cuando lo que Dios me ofrece es una libertad total. Tomalo para tu vida en esta noche, que Dios te ofrece la libertad total. Sigue el texto diciendo, entonces, Jehová dijo a Moisés, entonces, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué están llorisqueando ahí como nenes que no tienen padre? Yo soy su padre, dice Dios, ¿no? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto es fundamental, estimados hermanos. Basta de llorisquear, basta de autocompasión, basta de negar a Dios, porque Dios es un Dios de acción. ¿Qué le dice Dios aquí? Basta de quejas, de llorisqueos. Di al pueblo que marche, porque nada va a ocurrir hasta que el pueblo marche. Yo no voy a abrir el mar hasta que el pueblo marche. Sigue diciendo, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¡Wow! ¡Qué salvación!, ¿no? Créeme, en este tiempo Dios también puede dividir el mar. El mar puede ser problemas, luchas, puede ser vos mismo el mar a veces, tu propio obstáculo, que esa es tu propia forma de ver las cosas, ¿sí? Pero insisto, Dios le dice, nada va a ocurrir hasta que este pueblo comience a marchar, hasta que no se empiecen a mojar los pies ahí en la playa, porque primero habrá sido una playa, ¿no? Pero hasta que no empiecen ahí a entrar y cuando el agua les empieza a llegar al cuello, no va a pasar nada hasta que comiencen a creer, porque nada ocurre hasta que empezamos a creer. Nada ocurre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Es imposible creer que, insisto, que no se trata de mis fuerzas, que no se trata de mí, que no se trata de mis carencias, sino se trata de que Dios lo tiene todo. Y que ese todo que Dios tiene me lo ofrece, quiere dármelo. En tanto y en cuanto yo esté dispuesto a marchar. Salga de esa quietud, salga de ese letargo, salga de ese miedo que me deja ahí en un rincón acobachado, salga de esa actitud de autocompasión, de creer que todo me pasa a mí, cuando no es verdad, cuando hay gente mucho peor que yo, mucho peor. Y a veces Dios obra de una manera tremenda y ni siquiera lo podemos ver porque claro, es más fuerte ese estado de esclavitud que todavía tenemos y del cual debemos salir de una vez por todas. Esto es increíble porque unos momentos antes de que el Señor haga este tremendo milagro de abrir el mar en dos, había todo un pueblo quejándose, había todo un pueblo queriéndose volver atrás,
Había todo un pueblo diciendo que preferían ser esclavos. ¿Son conscientes de eso? Muchas veces nos parecemos bastante a esto. Pero es momento de encarar un 2021 con mayor madurez espiritual. Dejemos esa niñez espiritual en la que estamos siempre para avanzar en el espíritu, porque el año que viene tiene que ser un año de servicio, insisto, tiene que ser un año de sacarnos ese egoísmo que tenemos a veces de pensar en nosotros mismos y en nadie más, y entender de una vez por todas que hay un mundo que se pierde, que necesita por sobre todas las cosas de Dios, ¿no? Pero necesita a nosotros como portavoces de Dios, anunciando el Evangelio, haciéndoles ver que si no toman de la mano del Señor se pierden, que si no le reciben van a pasar una eternidad en el infierno, y esto es una realidad. Aunque algunos en el infierno creen, pero créanme que la Biblia dice que es cierto, y si la Biblia lo dice es porque es así. Por eso salgamos de esa quietud, de ese temor, ¿no? De ese creer que, bueno, el mundo es ese mundito que yo me construía en mi casa, ¿no? Y siempre con mis mismos problemas y mis mismas luchas, y pasan los años y sigo y dale, ¿no? Y el Señor me está diciendo, como a este pueblo, marchá de una vez, comenzá a marchar, porque hasta que no marches yo no voy a abrir el mar. Hasta que no te pongas en movimiento, hasta que no me creas, dice el Señor, nada va a ocurrir. Así como le dijo el Señor a Marta, ¿no? No te he dicho que si crees, ¿no? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Un hecho también que parecía imposible, ¿no? Jesús resucitando a un muerto de 4 días. 4 días de muerto. Y claro, yo entiendo. Como fácil creer en eso no es fácil, pero de eso se trata. No es fácil cuando lo miramos de una manera humana, pero cuando traspasamos esto al poder de Dios, no hay nada imposible. Hay algo que yo no pueda hacer, dice el Señor. Por eso cuando el Señor nos plantea estos desafíos, no solamente Él sabe que lo podemos hacer, sino que lo primero que hace es pretender que nosotros entendamos que se trata de Él, de que Él va a glorificarse, que Él va a mostrar su poder y de que Él va a mostrar cuánto nos ama, defendiéndonos, peleando nuestras batallas, sanando nuestras dolencias, muchas veces hasta sanando nuestras enfermedades. Pero queridos hermanos, la vida cristiana es una vida de creer. No solamente es una vida de creer, sino que es una vida de valorar todas esas cosas que el Señor nos da, de saberlas ver, de asumir el desafío. Ya el solo hecho de seguir al Señor, de ser cristianos, ya es un desafío. Esto no es para cualquiera, es para gente que aunque se caiga 1000 veces, se levanta y sigue al Maestro. Se levanta y sigue al Maestro. Es para esa clase de gente, aunque se interpongan los gigantes. Vamos a ver el último caso. Primera de Samuel, y ya les nombré gigantes y saben de quién vamos a hablar, ¿no? ¿De quién vamos a hablar sino de David y Goliat? Entonces, primera de Samuel 17, versículo 38 al 51. Todos conocen la mayoría de la historia. El gigante Goliat desafiando a todo un ejército israelita, desafiando, y a ver, como única respuesta tenía nada. Todo un ejército de cobardes. No solo los desafiaba, sino que los insultaba a ellos, insultaba a Dios, insultaba al rey, se reía de ellos. Y no había un solo valiente, no había uno solo que se levantara para pelear con el gigante. Pero vamos a leerlo. Primera de Samuel 17, del 38 al 51, dice así. Y Saúl, dice, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba.
Y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de allí aquellas cosas. ¿Qué hace Saúl, el rey Saúl con David? Cuando David, un jovencito, apenas un adolescente, que obviamente cuando dijo que él iba a asumir el desafío de pelear con él, se le mataron de risa, obviamente. Y eso sucede siempre que vos mostrás tu fe y tu valentía, va a haber mucha gente que se te va a reír en la cara. Que es la gente incrédula, que es la gente cobarde a veces. Que es la gente que, claro, cuando vos le corres los límites, se siente como amenazada, ¿no? Y este es quien se cree. Y los propios hermanos de David se reían de él y decían, pero este, está lo va a matar el gigante. Pero ¿qué es lo primero que hace el rey Saúl? Intenta que David pelee de la forma que pelearía él. Lo que es un total disparate, porque si él entendiera de que con esa armadura, ese casco y esa espada podía vencer a Goliat, ¿por qué no se las puso él y lo enfrentó él, no a Goliat? Pregunto yo. Estaba en realidad queriendo poner en David cosas totalmente inservibles, cosas que eran totalmente contrarias a la fe. Quería que David confiara en una coraza, quería que David confiara en una espada, quería David que confiara en un casco, quería que David se sintiera protegido por eso. Y David dijo, yo esto la verdad no lo necesito. Vamos a seguir leyendo. Y tomó su cayado, dice, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tomó David? No el escudo, no la coraza, tomó todas aquellas cosas con las cuales él estaba acostumbrado a pelear, porque dice el texto en otra parte, después lean la historia entera, que repásenla, que es excelente, es hermosa, que David conocía a Dios, conocía su protección, tenía una relación muy especial David con el Señor, porque dice que cuando venía el oso o el león a atacar a su rebaño, dice que Dios le daba las fuerzas para matar tanto al león como al oso y proteger a su rebaño. O sea que David sabía lo que era estar en inferioridad de condiciones y recibir realmente la victoria de parte de Dios. Por eso es que insisto, no se trata de tu condición. Quizás en este momento te sientas en inferioridad de condiciones, sientas que sos nada. Quizás en este momento sientas que te sientas un inútil, un fracasado. Eso a Dios no le importa nada. ¿Sabes qué es lo que a Dios le importa? Que comiences a confiar en Él. Que te pongas en sus brazos y descanses. Que del gigante se va a encargar Él. No se trata de vos, se trata de Él. Vamos a leerlo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró, vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué sintió este gigante cuando lo vio a David? Esto me están cargando. Me mandan un jovencito, un niño casi, me mandan a pelear. Encima viene con un palo, ¿qué se cree que es? ¿Soy un perro que me va a pegar con un palo a mí? Se sintió insultado Goliat, ¿no? Pero a la vez digo, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de condiciones. David nunca podía ganar esa pelea. Sinceramente, vamos a tomarlo desde lo humano. Era una pelea imposible. Era una pelea imposible, ¿no? ¿Qué iba a hacer un muchacho contra semejante gigante que aparte ya era un guerrero con experiencia? Que había matado a muchas personas, muchos soldados. ¿Qué podía hacer un muchacho contra semejante amenaza? Nada. Vamos a ser realistas. Acá no estamos hablando de la destreza del jovencito David. Acá estamos hablando de un joven que se anima a tomar el desafío, ¿no? De enfrentarse a alguien que insultaba a Dios y que tomó ese desafío con toda la confianza que podía porque conocía a Dios.
Y ese es el error de muchos cristianos, que se dicen cristianos y no conocen quién es Dios. Le tienen en poco. No saben quién es Él porque no tienen vida espiritual, tienen solo una vida religiosa, pero no tienen comunión, no le conocen, no tienen experiencias con Dios. Acá David estaba totalmente seguro que la victoria la tenía porque, insisto, no se trataba de sus fuerzas, no se trataba de sus armas, sino que se trataba que él, ahora, ahora lo vamos a ver, él venía en nombre del Dios Altísimo, dice el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí está el secreto. David le dice, yo no vengo acá con mis fuerzas, ni con mi experiencia, ni con mis armas, yo vengo aquí en el nombre del Dios vivo a quien tú has provocado. Y es este Dios vivo en el que yo creo, Él es el que te va a vencer. Así que no me importan tus armas, muy lindas tus armas, pero mi Dios es poderoso. Hermanos, yo los animo a que en este tiempo comencemos a creer así, de esta manera, sin ya abatatarnos, sin ya escondernos por el miedo, sin ya tener desconfianza, porque no se trata de nosotros. Insisto con esto, no se trata de nosotros, se trata de ese Dios todopoderoso, que es el que pelea nuestras batallas. Seguimos leyendo. Jehová te entregará hoy, le dice David, en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo siguió la historia? Vamos a dejarlo hasta ahí. David toma una de esas 5 piedras que había agarrado, la pone en su onda, ¿no? Y en el nombre de Dios, ¿no? Ese Dios todopoderoso, tira esa piedra que pega, pero con toda la ira y la furia de Dios pega en la frente del gigante, que cae inconsciente y David con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. Chao, se acabó el problema. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y el semejante gigante ese mismo día fue vencido por un simple muchacho, o por la mano de Dios. ¿Por quién fue vencido Goliat? Pregunta. Saca tus conclusiones. Ese Dios todopoderoso era el que guiaba esa piedra. Y esa piedra se convirtió en una especie de yunque de 200 kilos más o menos, que le pegó con toda la potencia a ese gigante que se creía tan fuerte, ¿no? Pero en las manos de Dios. ¿Qué son los gigantes al lado de Dios? Pero, volviendo al tema, un muchacho que acepta el desafío, que no se deja amedrentar por el gigante, que confía más en el Señor que en la estatura de ese gigante, que sabe que pase lo que pase, Dios lo iba a defender, que pase lo que pase, todo estaba bajo el control y el dominio del Señor. Qué gran enseñanza, ¿no? Muchas veces, y había todo un ejército ahí, ¿no? Bah, no sé si era un ejército o qué, porque si no eran valientes, no sé qué clase de ejército era ese, ¿no? Y dice que cuando Goliat cayó y David cortó su cabeza, ahí sí se vinieron todos en contra de los filisteos y los vencieron, pero claro, primero ninguno era valiente, ninguno quería asumir el riesgo, ¿no? Por último vamos a buscar en Efesios 6, vamos a ir terminando esta palabra. Busquen conmigo en Efesios 6, versículos 12 y 13, también muy conocido. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez esta palabra, estar firmes.
No tenemos lucha contra un gigante llamado Goliat. Tenemos lucha contra cosas peores, que son quienes, estos que dicen acá, ¿sí? Contra principados, ¿sí? Potestades, gobernadores de las tinieblas que están en este mundo. Son las luchas espirituales. Por lo tanto, dice, síguense de toda la coraza, de todo, ¿no? De toda la armadura de Dios, sigue siendo el texto, ¿no? Si lo siguen leyendo. Esta armadura sí tenemos que tener. La armadura de la palabra, de la fe, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, sabiendo y entendiendo que Jesucristo, cuando dijo consumado es en esa cruz del Calvario, ya está, nos dio la victoria de una vez y para siempre. El enemigo ya no tiene más nada que hacer. Está totalmente vencido. Aún en estas condiciones en las que estamos hoy, hoy tenemos un enemigo vencido. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos todo a nuestro favor, pero aún así, ¿cuántas veces, insisto, nos amedrentamos, nos quedamos, desobedecemos, desconfiamos, nos enfriamos? ¿Cuánta gente se enfrió en este tiempo a causa de la pandemia? ¿Cuánta gente no pudo mantenerse firme? Oremos por ellas, para que puedan volverse al camino del Señor. Hoy estaba escuchando a un pastor justamente, que hablaba con otros pastores de Latinoamérica. En todas las iglesias está pasando lo mismo. Muchas personas no volvieron a congregarse. Muchas personas tomaron el arado y están mirando para atrás. Muchas personas cayeron en la confusión y en el engaño del enemigo. No estamos en tiempos como realmente para estar débiles en la fe, sino todo lo contrario. Estamos en tiempos en los que más que nunca tenemos que aferrarnos al Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No seamos necios. Es tiempo de aferrarse al Señor con todo nuestro ser. La venida del Señor se acerca porque, y no digo por decirlo, realmente las señales se están dando. Obviamente que no voy a dar una fecha, no la sé, nadie la sabe. Pero sí vemos muchas señales de su pronta venida. ¿Cómo vamos a estar delante de Él? ¿Como las 10 vírgenes insensatas o como las 10 vírgenes sensatas? ¿Cómo vamos a estar en su presencia? ¿Con la lámpara de aceite llena o vacía? Son preguntas que te dejo para que aceptemos todos el desafío de crecer, el desafío de ser cristianos, el desafío de vencer porque Él nos ha dado la victoria, no porque nosotros seamos algo, sino porque Él, referencia a nuestro Señor, Él es el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este desafío de crecer, por este desafío de mirarte, Señor, con fe, por este desafío de dejar atrás nuestros miedos, este desafío, Señor, de buscar más y más de tu presencia, este desafío de servirte con toda la entrega, con todo nuestro ser, Señor. Te ruego, Padre amado, que tú en este tiempo estés obrando de una manera especial en nuestros corazones. Tanto, Señor, el Ministerio de Comunidad Activa como aquellas personas que están mirando este video, que tú en este momento, en este tiempo, Señor, obres de una manera poderosa y especial, que podamos, Señor, todavía recibir más y más de ti, de tu conocimiento, de tu verdad. Que podamos en este tiempo, Señor, ser herramientas útiles en tus manos. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu poder, Señor. Aviva ese fuego del Espíritu en nuestras vidas. Perdónanos por las veces que hemos desconfiado. Perdónanos por todas esas veces, Señor, que hemos tenido un corazón de esclavos. Perdónanos por todas esas veces que hemos dudado de ti, Señor.
Ayúdanos, Padre amado. Levanta nuestra vida con tu poder, con tu gracia, con tu gloria, Señor. Y glorifícate en cada una de nuestras vidas. Te ruego por los enfermos, por los afligidos, por los tristes, Señor, por los deprimidos, por aquellos que tuvieron pérdidas, Señor, en este tiempo, por aquellos que han sufrido, Señor, estas pérdidas y que ahora están, Señor, realmente padeciendo la ausencia. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú traigas consuelo y paz a sus corazones. Padre, te adoramos, te bendecimos. Yo sé que, Señor, tú estás haciendo tu obra más y más en este tiempo. Y por último te ruego por los que han claudicado, por los que se han enfriado, por los que se han confundido, por los que te han negado, Padre amado. Te ruego por sus vidas, para que tú, Padre, los traigas a ti otra vez, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, un abrazo fuerte. Les mandamos desde aquí, tanto la pastora Claudia como yo, como bueno, Marcelo, mi nombre, por si alguno no me conoce. Y bueno, les deseo un feliz año nuevo, que el Señor, insisto, los sorprenda en este 2021, porque el Señor es sorprendente. Que el Señor derrame de su amor sobre todos ustedes, de su paz, de su prosperidad, que por sobre todas las cosas sea el año de la madurez espiritual, del crecimiento y del servicio, insisto. Amados, que Dios los bendiga ricamente. Nos estamos viendo en el culto del domingo a las 10 de la mañana de manera presencial. Están todos invitados. Aquellos que, bueno, que son del ministerio, desde ya los esperamos. Y aquellos que no sean del ministerio y que quieran o que no estén asistiendo a ninguna iglesia, los invitamos el domingo a las 10 de la mañana en la dirección que figura aquí en la página del ministerio. Así que bueno, abrazo grande para todos y bueno, bendiciones.